Ella ha sido familia para nosotros por más tiempo que tú. Mi hijo merece tener tanto a su mamá como a su papá, dijo mi esposo, y luego invitó a su exesposa a la cena de Navidad. No discutí. Simplemente me quedé en silencio y salí de la casa. 30 minutos después, sonó el timbre. Cuando la puerta se abrió, su rostro palideció. Recuerdo exactamente la forma en que la salsa de arándano se deslizaba por el plato de porcelana, lenta y brillante, como si intentara escapar de la mesa. Esa clase de detalle pequeño y sin sentido al que tu mente se aferra cuando algo mucho más grande se está rompiendo justo bajo la superficie. Era finales de diciembre en la zona norte de la ciudad, ese tipo de frío que se te mete en los huesos. Y la casa de sus padres, olía a pavo asado, a especias y a algo más que ya no podía nombrar. Tal vez era la distancia. Tal vez era la silenciosa comprensión de que ya había perdido un lugar al que creía pertenecer. Llevábamos 3 años casados, Javier y yo. Y durante la mayor parte de ese tiempo, habíamos vivido con sus padres bajo lo que a todos les gustaba llamar un arreglo temporal. Aunque lo temporal tiene la costumbre de alargarse cuando le conviene a quienes se benefician de ello. Después de que el negocio de Javier se estancara y el alquiler en la capital no dejara de subir, su madre nos había ofrecido el anexo de la planta baja, 2 habitaciones, un baño pequeño y una cocineta que zumbaba más fuerte de lo que funcionaba. Y yo había dicho que sí, porque eso es lo que haces cuando intentas construir algo con alguien. Cedes. Te doblas. Crees que te llevará a un lugar mejor. Yo pagaba más de la mitad de nuestros gastos, en silencio, sin hacer un espectáculo de ello, porque tenía un trabajo estable en una firma de seguros regional. Y Javier, bueno, Javier tenía ideas. Siempre tenía ideas. Una nueva aplicación, un proyecto de consultoría, un amigo que solo necesitaba un poco de respaldo. Y yo lo había apoyado cada vez, no a ciegas, sino con el optimismo cauteloso de alguien que cree que el esfuerzo debe ser correspondido con paciencia. Sus padres lo veían de otra manera. Para ellos, yo era práctica, sí, pero también temporal. Útil, tal vez, pero no esencial. Su exesposa, Valeria, en cambio, era historia compartida. Historia de esa que echa raíces y se niega a ser arrancada. Ella y Javier se habían divorciado 5 años antes de que yo lo conociera, y compartían un hijo, Leo, que ahora tenía 9 años. Un niño callado, de ojos observadores, de esos que parecen entender mucho más de lo que cualquiera les reconoce. Valeria vivía al otro lado de la ciudad, y según todos, era una persona decente. No éramos enemigas. No exactamente. Éramos 2 mujeres orbitando la misma gravedad, con cuidado de no chocar, pero nunca del todo cómodas en el mismo espacio. Hasta esa noche. Javier, dijo su madre, dejando un plato sobre la mesa con demasiada fuerza. ¿Ya le dijiste? Recuerdo haber levantado la vista, con el tenedor a medio camino de mi boca, captando la mirada que compartieron. Breve, ensayada, y terminaba antes de que yo pudiera descifrarla por completo. Javier se aclaró la garganta de la forma en que siempre lo hacía cuando estaba a punto de suavizar algo afilado. Invité a Valeria a acompañarnos en la cena de Navidad, dijo con demasiada naturalidad, como si estuviera mencionando el clima o un partido de fútbol. Por Leo, simplemente tiene sentido. La habitación cambió, no físicamente, sino de esa manera sutil en la que un espacio se transforma cuando el aire se vuelve más pesado. Sentí como presionaba contra mi pecho, lento y deliberado. Esperé un segundo, 2, tal vez 3, por la continuación, por la explicación que me incluyera en la decisión, que reconociera que este también era mi hogar, aunque técnicamente fuera de sus padres. Nunca llegó. Su madre sonrió con una pequeña y satisfecha curva en los labios. Es lo correcto, añadió. Leo no debería tener que elegir entre sus padres en una fecha como esta. Dejé mi tenedor sobre la mesa, con cuidado, alineándolo con el borde del plato, porque el control, por pequeño que fuera, se sentía necesario en ese momento. Podrías habérmelo dicho, pronuncié. Mi voz sonó uniforme, casi distante, lo cual me sorprendió. Javier se encogió de hombros, no con desdén, pero tampoco con arrepentimiento. Te lo estamos diciendo ahora, respondió. No es para tanto.
No es para tanto. Eché un vistazo a la mesa. Su padre, callado como siempre, concentrado en su comida. Su madre, serena y segura de sí misma. Javier, ya relajado, dejando atrás el momento como si se hubiera resuelto solo. Y luego estaba yo, repentinamente consciente de que era la única que no había estado de acuerdo con algo que ya se había decidido. Ella ha sido familia para nosotros por más tiempo que tú, dijo entonces su madre. Su tono no era cruel, al menos no abiertamente, era meramente factual, como si estuviera declarando una simple verdad sobre el clima o la hora. Mi hijo merece tener tanto a un padre como a una madre en la misma habitación por un día. Javier asintió, casi por reflejo. Es solo Navidad, añadió. No lo conviertas en algo que no es. Pero ya era algo. Lo miré, realmente lo miré esta vez, e intenté encontrar al hombre con el que me había casado en la tranquila confianza de su expresión, aquel que solía pedir mi opinión antes de tomar decisiones que nos afectaran a ambos. Estaba allí, técnicamente, pero sepultado bajo algo más. Una silenciosa alineación con las personas que lo conocían desde hacía más tiempo, quienes definían la familia de una manera que no me incluía del todo. No lo estoy convirtiendo en nada, dije. Y me di cuenta, a medida que las palabras salían de mi boca, de que eran ciertas. No estaba alzando la voz, no estaba discutiendo, no estaba exigiendo un resultado diferente. Simplemente estaba observando. Valeria llegó una hora después, justo a tiempo, vestida con un suave suéter gris y pantalones de mezclilla. Llevaba el cabello recogido en una coleta suelta que la hacía lucir más joven de lo que recordaba. Leo corrió hacia la puerta antes de que nadie más pudiera alcanzarla. Su emoción era genuina, sin complicaciones. Abrazó a su madre, luego a su padre, y después miró a su alrededor, como asegurándose de que todos estuvieran donde debían estar. Hola, me dijo Valeria, educada, cautelosa. Feliz Navidad. Feliz Navidad, respondí, igualando su tono. Nos movimos por inercia, sirviendo la comida, pasando los platos, haciendo plática trivial sobre el trabajo, la escuela, el tráfico en la autopista principal. Todo, en apariencia, normal, todo, ligeramente desalineado bajo la superficie. Valeria y Javier hablaban con facilidad, no en un tono de coqueteo, sino con una familiaridad que no necesitaba ser reconstruida. Se reían de cosas pequeñas, cruzaban miradas mientras escuchaban las historias de Leo, y cada vez, yo sentía que algo dentro de mí se movía. No de forma dramática, sino constante, como unos cimientos que se asientan de una manera que no deberían. Su madre los miraba con una silenciosa satisfacción que no se molestaba en ocultar. En un momento dado, mientras estaba de pie junto a la barra rellenando las copas, capté mi reflejo en la ventana oscurecida, mi rostro sereno, los ojos claros, la postura recta, y me pregunté, no por primera vez, cómo alguien podía estar tan presente en una habitación y aún así sentirse completamente innecesaria. Estás muy callada esta noche, dijo Javier más tarde, apoyándose contra el marco de la puerta con una copa de vino en la mano. Estoy escuchando, respondí. Me estudió por un momento y luego volvió a encogerse de hombros, ese gesto tan suyo que parecía cerrar las conversaciones antes de que pudieran siquiera abrirse. No le des demasiadas vueltas a esto, dijo. Es solo por Leo. Solo por Leo. Asentí, porque no tenía sentido discutir con una narrativa que ya había sido aceptada por todos los demás. En su lugar, terminé lo que estaba haciendo, me sequé las manos con una toalla y la dejé cuidadosamente doblada sobre la barra. Voy a salir un momento, dije. Javier frunció el ceño levemente. Ahora. Estamos a punto de servir el postre. No tardaré. Nadie me detuvo cuando tomé mi abrigo. Nadie me preguntó a dónde iba. Valeria estaba ayudando a Leo con algo en la mesa. Su madre estaba arreglando los platos. Su padre servía café. ¿Y Javier? Javier ya se estaba dando la vuelta hacia la sala, como si mi ausencia fuera a ser temporal, insignificante, fácil de llenar. El frío me golpeó en el instante en que salí, afilado y limpio, e inhalé profundamente, dejando que asentara mis pensamientos. La quietud de la calle, el zumbido distante del tráfico, el tenue resplandor de las luces de los pórticos. Todo se sentía más honesto allá afuera,
menos curado, menos controlado. Subí a mi auto, cerré la puerta y me quedé sentada allí por un momento, con las manos apoyadas en el volante, sin moverme, sin prisa. Porque esto no era impulsivo, no era emocional de la manera en que ellos asumirían más tarde. Esto se había estado gestando durante meses, pequeños desdenes, decisiones silenciosas tomadas sin mí, un patrón que finalmente se había vuelto imposible de ignorar. Encendí el motor. 30 minutos después, mientras la casa se llenaba con el sonido de los platos y las risas que ya podía imaginar sin estar allí, sonó el timbre. Y cuando Javier abrió la puerta, esperando nada más que a un vecino o una entrega tardía, vio exactamente lo que yo había decidido que necesitaba ver. Javier me diría más tarde que lo primero que notó no fue el rostro del hombre, sino la carpeta en su mano. Gruesa, pulcramente separada por pestañas, la clase de carpeta que sugiere preparación, finalidad y un proceso ya en marcha. Era el tipo de detalle que no habría significado nada para él un mes antes. Pero en ese momento, de pie en el cálido umbral de la casa de sus padres, con el aroma de la Navidad aún flotando en el aire, se convirtió en lo único en lo que pudo enfocarse. «¿Javier Mendoza?», preguntó el hombre, con tono profesional y neutral. Javier asintió, ahora instintivamente cauteloso. «Sí. ¿Puedo ayudarle?». El hombre bajó la mirada hacia su tabla con pinza y luego volvió a mirar hacia arriba. «Ha sido notificado», dijo, simplemente extendiendo los documentos hacia él. Detrás de Javier, la casa seguía como si nada hubiera cambiado. Los cubiertos tintineaban. Alguien se reía, probablemente su madre, y la voz de Leo llegaba débilmente desde el comedor. Por una fracción de segundo, Javier no se movió, como si las palabras necesitaran tiempo para reorganizarse en algo menos significativo. «Notificado», repitió, más despacio esta vez. «Papeles de divorcio», aclaró el hombre, cambiando ya el peso de su cuerpo como preparándose para irse. «Encontrará todos los detalles relevantes adentro. Tiene 30 días para responder». Javier tomó la carpeta casi en automático, sus dedos apretándose alrededor de los bordes a medida que el peso de la misma se asentaba. «Espere», dijo, dando un ligero paso hacia adelante. «Tiene que haber algún error». «No hay ningún error», respondió el hombre, no de mala gana, pero sin el menor interés. «Que tenga buenas noches». La puerta se cerró con un clic suave y definitivo. Por un momento, Javier se quedó allí, mirando los papeles en sus manos, como si pudieran disolverse si esperaba el tiempo suficiente, como si aquello todavía fuera una conversación de la que pudiera retirarse. Luego se dio la vuelta lentamente. La calidez de la casa, de repente, resultaba excesiva, demasiado brillante, demasiado normal para lo que acababa de suceder. «¿Quién era?», llamó su madre desde el comedor. Javier no respondió de inmediato. Caminó de regreso con la carpeta aún cerrada, su expresión pasando de la confusión a algo más agudo, más perturbado. Valeria lo notó primero, siempre había sido observadora, y sus ojos lo siguieron mientras él se detenía al borde de la mesa. «¿Qué pasa?», preguntó en voz baja. Javier dejó la carpeta sobre la mesa, el sonido fue más pesado de lo que debería haber sido. «Es de ella», dijo, sin necesidad de pronunciar mi nombre. Su madre frunció el ceño, con la irritación cruzando su rostro. «¿De quién?». «De mi esposa», dijo Javier, la palabra atascándosele levemente esta vez. El silencio se extendió por la habitación. No fue ruidoso, ni dramático, pero sí inmediato y absoluto. Incluso Leo detuvo su tenedor a medio camino de su boca, mirando entre los adultos con la conciencia instintiva de un niño de que algo había cambiado. Javier abrió la carpeta y comenzó a hojear las primeras páginas con creciente urgencia. Lenguaje legal, preciso y estructurado, delineando términos que claramente habían sido considerados mucho antes de ese momento. Disolución del matrimonio, división de bienes, solicitudes de divulgación patrimonial, todo expuesto de una manera que dejaba muy poco margen para la improvisación. «¿Qué es esto?», exigió su madre, empujando ligeramente su silla hacia atrás. «¿Qué está intentando hacer?». Javier no respondió de inmediato. Estaba leyendo. ¿Realmente leyendo? Y con cada línea, su rostro cambiaba. Primero confusión, luego incredulidad,
y finalmente algo más cercano a la comprensión, aunque no del tipo que él hubiera querido. Presentó la demanda la semana pasada, dijo lentamente. Todo está ya en proceso. La semana pasada, repitió su madre, alzando la voz. ¿Y apenas te vienes enterando? No lo sabía, espetó Javier, más brusco de lo que pretendía. Valeria se inclinó ligeramente hacia adelante, con el ceño fruncido. ¿Qué dice?, preguntó. Javier dudó, luego exhaló, pasando a otra sección. Está pidiendo una declaración financiera completa, dijo. Cuentas, inversiones, deudas, todo. Eso es estándar, dijo Valeria en voz baja, aunque sus ojos saltaron hacia los de él, buscando algo más. Javier asintió, pero ahora había una tensión en sus hombros, una rigidez que no había estado allí antes. Sí, dijo. Pero ella ha listado bienes que yo ni siquiera sabía que tenía separados. Su madre bufó. ¿Qué bienes? Ustedes dos apenas si tienen algo. Javier no respondió. En su lugar, pasó a otra página, escaneando rápidamente, con la mandíbula tensa. Ha movido sus cuentas, dijo. Cerró la cuenta de cheques conjunta, transfirió sus ahorros. Hay una nota aquí sobre fondos independientes. Independientes, repitió su madre, incrédula. ¿Desde cuándo tiene ella algo independiente? Están casados. Javier la miró entonces, y por primera vez en la noche, había algo parecido a la incertidumbre en sus ojos. No solo sobre la situación, sino sobre las suposiciones bajo las que había estado operando. Ella siempre ha manejado las cuentas, dijo despacio. El alquiler, los servicios, el seguro. Yo simplemente confiaba en ella para administrarlo. Valeria se reclinó ligeramente hacia atrás, su expresión transformándose en algo más mesurado, más cauteloso. Eso significa que ella sabe exactamente dónde está todo, dijo. Y ahora lo ha organizado antes de presentar la demanda. La implicación se posó pesadamente en la habitación. Ella planeó esto, dijo Javier, la epifanía aterrizando por completo ahora. Su madre negó con la cabeza, desdeñosa, casi ofendida. ¿Planeó qué? ¿Irse? ¿Por qué? ¿Por una cena navideña? No seas ridículo. Está exagerando, eso es todo. Javier no discutió, pero tampoco estuvo de acuerdo. Seguía pasando las páginas de los documentos, más despacio ahora, más deliberadamente, como si cada hoja pudiera revelar algo que había pasado por alto. No está pidiendo la casa, dijo después de un momento. Su madre se enderezó levemente, como preparándose para un impacto. Por supuesto que no. No es de ella para pedirla. No está pidiendo nada de ustedes, aclaró Javier. Esto es solo entre nosotros. Bien, dijo su madre rápidamente. Entonces es simple. Hablarás con ella. Le explicarás que todo esto es un malentendido y ella retirará la demanda. Javier no respondió. En lugar de eso, pasó a la última página, donde mi firma reposaba clara, firme, inconfundible. Debajo de ella, la fecha de la semana pasada. Mientras él había estado trabajando en su última idea, mientras habíamos estado compartiendo comidas, conversaciones, rutinas que ahora se sentían extrañamente ensayadas, yo ya había dado el primer paso legal para marcharme. Ni siquiera me lo dijo, murmuró en voz baja, más para sí mismo que para los demás. Valeria lo observó por un momento y luego habló con cuidado. Tal vez sintió que no podía, dijo. Su madre volvió a bufar. Ay, por favor. Estás siendo dramática. Invitas a tu exesposa por el bien de tu hijo y, de repente, ella pide el divorcio. Eso no es razonable. Javier cerró la carpeta. El sonido fue definitivo, controlado. No es solo por esta noche, dijo, su voz más baja ahora. Es por todo. Eso le valió una mirada afilada de su madre. Todo, repitió. ¿Qué le ha faltado exactamente, Javier? Un techo sobre su cabeza, una familia que la acoge. ¿Qué más espera? Javier abrió la boca y luego volvió a cerrarla, porque la respuesta,
ahora que se veía obligado a considerarla, no era tan simple como su madre quería que fuera. Valeria se puso de pie entonces, moviéndose hacia el fregadero con una silenciosa eficiencia, dándole espacio al momento sin abandonarlo por completo. Leo había vuelto a su plato, aunque sus movimientos eran más lentos, más cautelosos ahora. ¿Vas a llamarla?, preguntó Valeria por encima del hombro. Javier bajó la mirada hacia su teléfono, que seguía sobre la mesa, intacto desde que había vuelto a entrar. Lo levantó. La pantalla se iluminó de inmediato. No había llamadas perdidas, ni mensajes, nada que sugiriera urgencia por mi parte. Eso, más que nada, lo inquietó. Marcó de todos modos. La línea sonó 1, 2, 3 veces. Sin respuesta. Lo intentó de nuevo, directo al buzón de voz. Javier bajó el teléfono lentamente. El silencio al otro lado de la línea era más ensordecedor que cualquier discusión que hubiéramos tenido. No contesta, dijo. Su madre hizo un gesto desdeñoso con la mano. Deja que se le pase el coraje, dijo. Volverá una vez que se dé cuenta de que ha cometido un error. Pero Javier ya no estaba tan seguro. Porque por primera vez desde que la puerta se había abierto, desde que la carpeta había sido puesta en sus manos, estaba empezando a entender algo que había pasado por alto durante demasiado tiempo. Yo no había reaccionado. No había discutido. Ni siquiera me había quedado. Simplemente había actuado. Y eso hacía toda la diferencia. No respondí las llamadas de Javier esa noche, ni a la mañana siguiente, ni al día posterior. No por despecho, no para castigarlo con mi silencio, sino porque ya había dicho todo lo que importaba en el único idioma que él siempre había tomado en serio, la acción. Las palabras en nuestro matrimonio habían sido fáciles de descartar, de suavizar, de reformular hasta que ya no requerían un cambio. El papeleo legal, sin embargo, no negocia, y una vez presentado, avanza, estés listo o no. Me registré en un modesto hotel de estancias prolongadas en la zona ejecutiva, de esos que ofrecen tarifas semanales, una cocineta pequeña y la distancia justa para pensar con claridad. Desempaqué lo que necesitaba, puse mi computadora portátil sobre el escritorio y abrí la carpeta que había estado armando durante semanas. Estados de cuenta bancarios, pólizas de seguro, declaraciones de impuestos, un registro silencioso de una vida que yo había administrado cuidadosamente mientras todos los demás asumían que, simplemente, existía sola. Es extraño darse cuenta de lo invisibles que han sido tus contribuciones hasta que dejas de hacerlas. Las luces siguen encendiéndose, las cuentas se siguen pagando, por un tiempo, y luego, gradualmente, el sistema comienza a revelar sus dependencias. No había ocultado nada, no realmente. Simplemente lo había organizado, había separado lo que era mío, cerrado lo que era compartido, y me había asegurado de que, al dar un paso al costado, no tomaría más de lo que me correspondía, pero tampoco dejaría atrás lo que yo había construido. El lunes por la mañana, fui a trabajar como de costumbre. La oficina en el distrito financiero estaba tranquila, familiar, era un lugar donde mi identidad se definía por mi competencia en lugar de por mis relaciones. Mi colega, Karen, notó el cambio de inmediato. Siempre lo hacía, pero no presionó. Solo dejó una taza de café sobre mi escritorio y dijo, parece que has tomado una decisión, con esa manera suya, suave y comprensiva. Así es, respondí. Entonces, venga lo que venga, me dijo, sabrás manejarlo. Asentí, porque eso, al menos, era algo que podía controlar. Los mensajes de Javier se hicieron más frecuentes a medida que avanzaba el día. Primero confusión, luego preocupación, después un filo más agudo de urgencia. Preguntó dónde estaba, por qué no había dicho nada, de qué se trataba todo esto y, finalmente, si podíamos hablar. Leí cada uno de ellos con cuidado, sin prisas, sin reaccionar, y luego, al final del día, respondí con una sola línea. Podemos hablar a través de nuestros abogados por ahora. No fue cruel. No fue dramático. Fue, simplemente, lo apropiado. Para cuando regresé al hotel esa noche, mi teléfono estaba en silencio otra vez. De vuelta en la casa de sus padres, el silencio había adquirido una cualidad diferente. Javier había pasado la mañana revisando los documentos de nuevo, más despacio esta vez, rastreando cada línea,
cada cláusula, como si la repetición pudiera revelar un error que había pasado por alto. No había ninguno. La demanda era limpia, exhaustiva e inconfundiblemente deliberada. Ya había llamado a 2 abogados, uno recomendado por un amigo, otro encontrado a través de una búsqueda rápida, y ambos le habían dicho lo mismo en formas ligeramente diferentes. Ella está preparada, le había dicho el primero. Usted también necesita estarlo. Preparado. La palabra se quedó flotando. ¿A qué te refieres con preparada?, había preguntado su madre cuando él le transmitió la conversación. Su tono era defensivo, casi ofendida en su nombre. Es una recepcionista en una oficina de seguros. ¿Qué podría preparar? No es recepcionista, corrigió Javier en automático, aunque se dio cuenta, al decirlo, de que nunca le había explicado por completo mi rol a sus padres. Había sido más fácil dejarles asumir algo más simple, menos trascendental. Ella maneja cuentas, añadió. Clientes corporativos, pólizas que valen millones. Su madre hizo un gesto despectivo con la mano. Eso es solo papeleo. Javier no discutió esta vez. Simplemente volvió a la carpeta. El segundo abogado había sido más directo. ¿Tienen una cuenta de cheques conjunta?, le había preguntado. Teníamos, respondió Javier. Ella la cerró. Por supuesto que lo hizo, dijo el abogado. ¿Alguna cuenta de ahorros en común, tarjetas de crédito? Una compartida. La liquidó la semana pasada. Hubo una pausa al otro lado de la línea, del tipo que señala un recálculo. Entonces, esta es la realidad, sentenció el abogado. Ella ha limitado su exposición, ha asegurado sus bienes y ha presentado la demanda primero. Eso no significa que usted esté en problemas, pero sí significa que está un paso atrás. Un paso atrás. Javier estaba sentado ahora en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde habíamos compartido innumerables momentos ordinarios, e intentaba trazar una versión de nuestra vida que tuviera sentido a la luz de lo que estaba descubriendo. El problema era que la versión en la que él había estado viviendo no coincidía con la que estaba documentada en los papeles frente a él. Movió su depósito de nómina, le dijo a su madre, que ahora caminaba de un lado a otro, inquieta, perturbada. En el último ciclo de pago. ¿Cómo pudo hacer eso sin que te dieras cuenta?, exigió ella. Javier levantó la mirada hacia ella, y algo parecido a una revelación se instaló en su expresión. Porque nunca fue mi cuenta, dijo. Era de ella. Yo solo la estaba usando. Las palabras aterrizaron con más fuerza de la que esperaba. Valeria, que se había quedado más tiempo del planeado, principalmente por el bien de Leo, observaba el intercambio con silenciosa atención. Siempre había sido práctica, con los pies en la tierra, de formas que Javier alguna vez había apreciado y luego resentido. Y ahora, esa firmeza estaba de vuelta. Deberías escuchar a tu abogado, le dijo. Y tal vez tratar de entender por qué hizo esto, antes de que decidas cómo responder. Su madre se volteó bruscamente. Ah, así que ahora te pones de su lado. No estoy tomando partido, respondió Valeria con calma. Estoy señalando que la gente no suele pedir el divorcio de esta manera, a menos que lo hayan estado pensando durante mucho tiempo. Javier exhaló lentamente, pasándose una mano por el rostro. Ella no dijo nada, murmuró. La mirada de Valeria se suavizó apenas un poco. ¿Estás seguro?, preguntó. La pregunta se quedó en el aire, porque mientras Javier recordaba, no solo la cena de Navidad, sino las semanas anteriores, comenzó a notar cosas que había pasado por alto. Pequeños comentarios, preguntas sobre las facturas, una petición para revisar los gastos que él había ignorado, un momento en el que ella se había quedado de pie en el umbral de la puerta, como esperando a que él le preguntara algo que él jamás formuló. Ella lo intentó, dijo en voz baja, la comprensión no dramática, sino constante. Su madre negó con la cabeza, renuente a cambiar su postura. Incluso si lo hizo, esto sigue siendo una exageración, insistió. Invitas a tu exesposa una sola vez y ella pide el divorcio. Eso no es razonable. No fue una sola vez, dijo Javier con más firmeza ahora. Fue un patrón. La palabra se sentía extraña en su boca, pero precisa.
Valeria asintió levemente, como si eso confirmara algo que ya había sospechado. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Javier volvió a mirar la carpeta, las líneas limpias de texto, la firma en la parte inferior de la última página, y por primera vez desde que la puerta se había abierto, desde que los papeles habían sido puestos en sus manos, entendió que esta no era una situación de la que pudiera salir hablando. Voy a responder, dijo con propiedad. Y ella, presionó su madre. Simplemente vas a dejar que se vaya así. Javier dudó, porque la verdad era que yo no me había marchado sin más. Había dado un paso fuera de un sistema que yo misma había estado manteniendo unido. Y ahora, sin ese soporte, la estructura comenzaba a tambalearse de formas que ninguno de ellos había anticipado. Ella ya se ha ido, dijo en voz baja. Y por primera vez, el peso de esa afirmación se instaló por completo en la habitación. No era ira, no era pánico, era algo más. Comprensión. La primera semana después de irme, no ocurrió nada dramático, y eso, más que cualquier otra cosa, inquietó a Javier, porque él esperaba ruido, confrontación, algún estallido emocional al que pudiera responder, negociar, contener. En lugar de eso, lo que obtuvo fue silencio y un lento desmoronamiento que no se anunció hasta que ya estaba en marcha. Comenzó con algo pequeño. El internet se cortó. Su padre lo notó primero, golpeando el módem, murmurando contra el proveedor. Pero cuando Javier revisó la cuenta, descubrió que el servicio había sido transferido, cerrado bajo el acuerdo compartido y reabierto bajo un nombre diferente, una dirección de facturación diferente. La mía. Esto es ridículo, espetó su madre. Llámales. Diles que es un error. No es un error, dijo Javier, ya sabiéndolo. Los servicios de la casa siguieron el mismo patrón, no fueron cortados, no abruptamente, sino reestructurados. Reasignados, cada uno de ellos, revelando una verdad silenciosa. Yo había sido quien los administraba todos, no solo pagando, sino organizando, manteniendo, asegurando que a nadie se le pasara nada. Sin mí, el sistema no colapsó de inmediato. Titubeó, y luego exigió una atención que nadie había estado preparado para dar. ¿Por qué no te encargabas de nada de esto?, preguntó su madre, su frustración ahora dirigida hacia él. Javier no respondió, porque la respuesta honesta, que nunca había tenido la necesidad de hacerlo, se sentía insuficiente. Al mismo tiempo, su negocio, su último proyecto, comenzó a mostrar grietas que ya no podía ignorar. El inversionista del que había estado dependiendo se retiró, citando incertidumbre, y el amigo que había prometido apoyo se volvió más difícil de contactar, más lento para responder. No era un sabotaje. Era la realidad, alcanzándolo. Mientras tanto, yo continué con mi rutina. Reuniones de trabajo, correos electrónicos, tardes tranquilas en un espacio que era mío, aunque fuera temporal. Me reuní con mi abogado 2 veces esa semana, revisando documentos, aclarando términos. Nada apresurado, nada emocional, solo decisiones tomadas cuidadosamente con base en los hechos. No estaba tratando de quitarle todo. No estaba tratando de destruir nada. Estaba trazando una línea. Javier finalmente me contactó al 8º día. No por teléfono. Yo había dejado de contestar las llamadas. Lo hizo a través de un mensaje que fue diferente a los demás, más corto, despojado de urgencia, casi deliberado. ¿Podemos vernos solo para hablar? Sin discusiones. Lo leí 2 veces, luego una vez más, considerando no solo las palabras, sino el cambio en el tono. Había algo más silencioso allí, algo que sugería que estaba empezando a entender que esto no era algo que pudiera forzar solo con persistencia. Respondí, 1 hora. Lugar público. Nos reunimos en un café en la ciudad, a medio camino entre la casa de sus padres y mi oficina. Terreno neutral, lo suficientemente tranquilo para conversar, lo suficientemente público para mantener las cosas contenidas. Javier llegó temprano. Pude notarlo por la forma en que ya estaba sentado, con las manos envueltas alrededor de una taza de café que no había tocado. Se veía diferente. No de forma dramática, no roto, solo consciente. Gracias por venir, dijo mientras me sentaba frente a él. Dije que lo haría, respondí.
Por un momento, ninguno de los dos habló. El espacio entre nosotros no era hostil. Era mesurado, cauteloso, como dos personas aprendiendo a comunicarse en un idioma que deberían haber entendido desde el principio. Recibí los papeles, dijo finalmente. Lo sé. He estado revisando todo, continuó, eligiendo sus palabras con cuidado ahora. Las cuentas, las facturas, la estructura. Asentí levemente. Esa es la idea. Exhaló un sonido tenue, sin gracia. Manejabas mucho más de lo que me daba cuenta. Sí. No había acusación en mi tono, solo un hecho. Debí haber prestado atención, dijo. No respondí de inmediato. En cambio, dejé que la afirmación se asentara, sin apresurarme a llenar el silencio de la forma en que solía hacerlo. No se trata solo del dinero, añadió después de un momento. Lo sé. No, estuve de acuerdo. No se trata de eso. Se reclinó ligeramente hacia atrás, estudiándome como si intentara comprender algo que se le había escapado antes. Entonces, ¿por qué no dijiste nada?, preguntó. Antes de todo esto. Sostuve su mirada, firme, tranquila. Lo hice, dije. Simplemente no lo escuchaste. Las palabras no fueron afiladas, pero dieron en el blanco. Javier bajó la mirada hacia la mesa, sus dedos trazando el borde de la taza. Yo creía que estábamos bien, admitió. Yo creía que éramos un equipo, le respondí. Otro silencio. La cena de Navidad comenzó, y luego se detuvo, como si no estuviera seguro de cómo continuar. Ese no fue el principio, le dije. Fue solo el momento en que todo quedó claro. ¿Claro? ¿Qué cosa?, preguntó. Que no se me estaba incluyendo en las decisiones que afectaban mi vida, dije. Que tu definición de familia no me incluía a mí por completo. Eso no es verdad, dijo rápidamente. No discutí. Simplemente sostuve su mirada. Y después de un momento, él desvió la vista. No era mi intención que pareciera de esa manera, dijo, más bajo ahora. Lo sé, respondí. Eso no cambia cómo se sintió. Asintió lentamente, asimilándolo. ¿Qué quieres ahora?, me preguntó. La pregunta era simple, pero conllevaba peso. Quiero claridad, dije. Quiero una vida en la que no sea un plato de segunda mesa. Y nosotros, presionó. Hice una pausa. Porque esta era la parte que importaba. No el papeleo, no la logística, sino la decisión que venía después de la comprensión. No creo que podamos volver a lo que teníamos, dije. Cerró los ojos brevemente, como si hubiera esperado esa respuesta, pero aún necesitara escucharla. ¿Podemos construir algo nuevo?, preguntó. La pregunta quedó suspendida, frágil, incierta. Lo consideré, no emocionalmente, sino con honestidad. Tal vez, dije finalmente, pero no ahora mismo. Javier asintió lentamente, aceptando más que estando de acuerdo. Lo siento, dijo entonces, y esta vez fue diferente. No a la defensiva, no apresurado, no formulado como una forma de dejar atrás el momento, sino simplemente ofrecido. Le creí. Pero eso no significaba que me fuera a quedar. Lo sé, dije. Nos quedamos sentados unos minutos más, sin hablar, sin tener la necesidad de hacerlo. La conversación había cambiado algo, no lo suficiente para deshacer lo que había pasado, pero sí lo suficiente para hacer que los siguientes pasos fueran más claros. Cuando me levanté para irme, Javier no intentó detenerme. Cuídate mucho, dijo. Tú también. Y mientras salía del café, de regreso al ritmo tranquilo de una vida que estaba reconstruyendo bajo mis propios términos, me di cuenta de algo que me había tomado demasiado tiempo entender. Vengarme no fue lo que hice. Simplemente había dejado de aceptar menos de lo que merecía. El divorcio no ocurrió todo de una vez. Avanzó de la manera en que lo hacen la mayoría de las cosas reales en este lado del mundo, a través de papeleo, llamadas programadas, divulgaciones medidas y una secuencia de pequeñas decisiones que se suman a un rumbo que te cambia la vida. Las semanas se convirtieron en meses, y en ese tiempo,
Algo más firme reemplazó la conmoción que alguna vez lo había teñido todo. Ni alivio, ni arrepentimiento, algo más silencioso. Claridad. Acordamos desde el principio mantener las cosas de forma civilizada, no por las apariencias, no por conveniencia, sino porque había un niño en el centro de todo esto, y los niños recuerdan más de lo que los adultos creen. Leo no necesitaba presenciar amargura para entender que los adultos toman decisiones. Necesitaba ver que esas decisiones podían manejarse con moderación, con dignidad, incluso cuando dolían. Javier y yo nos reuníamos solo cuando era necesario, a menudo en oficinas que olían débilmente a papel y café, donde la conversación se mantenía dentro de las líneas de los acuerdos y los términos. Y sin embargo, ocasionalmente, había momentos, breves, con la guardia baja, en los que la estructura se resbalaba y algo más humano salía a la luz. No me di cuenta de cuánto estabas cargando, dijo una vez, sin mirarme, con su atención fija en el documento frente a él. No me di cuenta de lo poco que notabas, respondí, no con dureza, solo con honestidad. Asintió, aceptándolo de una manera que no había hecho antes. Sus padres, por otro lado, tardaron más en adaptarse. Al principio, hubo resistencia, críticas silenciosas, un par de intentos de reformular la narrativa en algo que los hiciera sentir más cómodos. Yo me lo esperaba. Lo que no me esperaba fue el cambio gradual que siguió, sutil pero real. Comenzó con algo pequeño. Un mensaje de su madre. No una disculpa. No al principio. Solo una pregunta sobre un formulario de seguro que no entendía, enviado a mi correo electrónico en lugar del de Javier. Lo miré por un momento, reconociendo el significado, no en el contenido, sino en el acto en sí. Ella me estaba contactando, no porque tuviera que hacerlo, sino porque había llegado a reconocer, aunque fuera de mala gana, que yo sabía cosas que ella no. Respondí de manera breve, profesional, explicándole lo que necesitaba hacer. No hubo respuesta inmediata. Luego, horas más tarde, una sola línea, gracias. No era una reconciliación, pero era algo. Valeria, a su manera, ya había encontrado su lugar nuevamente. No como un reemplazo, no como una sombra de lo que había sido, sino como lo que siempre había sido, la madre de Leo. Nuestras interacciones siguieron siendo educadas, respetuosas, arraigadas en el entendimiento compartido de que ninguna de nosotras necesitaba competir por un papel que ya había sido definido. Una tarde, mientras estábamos de pie frente a la escuela de Leo después de recogerlo, ella se volvió hacia mí y dijo, no quería que las cosas llegaran tan lejos. Lo sé, respondí. Solo quería que él tuviera una Navidad normal, añadió. Yo también. Me miró, luego realmente me miró y asintió despacio, como si algo finalmente se hubiera alineado. Cuídate mucho, dijo. Tú también. Y eso fue suficiente. El proceso legal concluyó sin drama. Los bienes se dividieron de manera justa. Las cuentas se cerraron o reasignaron, y los papeles finales se firmaron en una oficina silenciosa un martes por la mañana que no se sintió diferente a ningún otro. No hubo un momento de triunfo, ni una sensación de victoria, solo el firme reconocimiento de que algo había terminado y algo más ya había comenzado. Javier y yo hablamos una vez más después de que todo finalizó, no para revisar el pasado, no para renegociar lo que ya se había decidido, solo para cerrar el ciclo. Creo que ahora lo entiendo, dijo, de pie frente a mí en el estacionamiento afuera de los juzgados. No todo, pero lo suficiente. Eso es más que antes, le dije. Esbozó una pequeña sonrisa irónica. Sí, lo es. Hubo una pausa. Luego añadió, espero que encuentres lo que estás buscando. Lo consideré por un momento. Ya lo hice, dije. Asintió, aceptándolo, y por primera vez desde que nos habíamos conocido, no hubo ningún intento de cambiar el resultado, ningún esfuerzo por aferrarse a algo que ya no existía. Nos separamos ahí. Sin ira, sin promesas, solo comprensión. La vida, como siempre lo hace, siguió adelante. Encontré una pequeña casa más cerca de mi oficina. Nada extravagante, pero enteramente mía. Elegí los muebles, arreglé las habitaciones, creé un espacio que reflejaba quién era yo, no quien había intentado ser para alguien más.
Mi trabajo continuó estable y gratificante, y por primera vez en mucho tiempo, mi tiempo se sintió mío. A veces, en las noches tranquilas, recordaba aquella cena de Navidad, no con amargura, sino con una especie de claridad distante. No había sido el peor momento de mi vida, ni el más doloroso. Simplemente había sido el momento en que todo se volvió innegable. Vengarme, me di cuenta, nunca se había tratado de hacerlo sufrir. Se había tratado de negarme a permanecer donde no era valorada. Se había tratado de trazar una línea, con calma, de manera deliberada, y cruzarla sin mirar atrás. Y al final, eso fue suficiente, porque el respeto real, no proviene de la historia compartida, de la obligación o de la proximidad. Proviene del reconocimiento. Y si alguien no puede ver tu valor, no discutes. No ruegas. Simplemente te alejas. Si esta historia resonó contigo, si alguna vez te has encontrado en un lugar donde te sentiste invisible, donde no te escuchaban o te hacían a un lado en silencio, tómate un momento para reflexionar sobre tus propios límites, tu propio valor y las elecciones que tienes el poder de hacer. Comparte esta historia con alguien que pueda necesitarla. Y si te gustaría escuchar más historias como esta, profundas, reales y con significado, considera suscribirte.